en Lucas capítulo 8. Ya la hermana Maribel nos acompañó con la lectura bíblica. Si usted llegó tarde, no se preocupe, vamos a entrar otra vez al pasaje. Lucas 8, capítulo 8, versículos 40 al 56. Lucas 8, 40 al 56. Vamos a leer y después vamos a orar. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer, y a sus padres, que estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Señor, esta mañana nos acercamos agradecidos por tu amor, tu misericordia, porque, Señor, tenemos este tiempo maravilloso de poder ser guiados por tu palabra, alimentados por ella. Y esta mañana, Señor, te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, para que podamos extraer de tu palabra aquello que tú quieres decirnos a cada uno en particular. Nos ponemos delante de ti para esto. Quita cualquier distracción, que podamos concentrarnos en lo que es importante. Bendícenos esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, creo que el contexto es más que obvio. Hemos estado en una semana donde todo el mundo está pensando qué le va a regalar a papá, y las salteñerías agotaron su stock, y hay muchas cosas que la gente piensa, ¿no? Yo veo el Facebook y el Facebook está lleno, pero llenísimo de posteos de papás, de fotografías. Yo quiero a mi papá, bendigo a mi papá. Y es muy bonito esto. No estoy en contra de esto. Creo que es una forma de expresión. Hoy en día las redes sociales sirven para muchas cosas. Y creo que es bueno que hablemos. Estamos en esta serie que hemos titulado ¿A quiénes llama Dios? Y si usted se ha dado cuenta, hemos estado compartiendo con el pastor Milton que el Señor llama a personas comunes y corrientes. ¿Qué les decía antes de quedarme sordo? Que hay mucha gente hoy en día que está pensando: ¿qué puedo decirle a mi papá? ¿Qué puedo hacer para mi papá? Un pequeño churrasco, un pequeño viaje a Cancún, algo pequeño, ¿no? La gente piensa en papá. ¿O será que la figura del padre tal vez es la figura más olvidada? Y no se lo digo porque sea intencional esto. Las características de nuestra cultura enaltecen y dejan brillar la figura femenina, y no digo que esté mal,
Pero la mayoría de los hogares en Bolivia sufren de la ausencia de una figura paterna. Ahora, ¿intencional esto? No. ¿Hay malos padres? No, no estoy diciendo eso. Pero ¿cuántos papás tienen que salir a trabajar muy temprano, están todo el día afuera y llegan cansados? Y muchas veces tienen que ver cómo sus hijos van creciendo y muchas veces ellos están perdiendo etapas del crecimiento de su hijo, no porque quieran, sino porque se nos ha dado una gran responsabilidad de mantener un hogar, de sostener una familia. Claro que hay otro grupo de hombres que ha descuidado su rol, que no le ha prestado importancia a lo que el Señor le ha dado, que es una gran bendición ser llamado papá. Y hay algunos de nosotros que tal vez no tenemos a alguien con quien festejar este día. La ausencia paterna no solamente es porque un papá se descuidó o porque tiene mucho trabajo. Muchos no tienen a su papá porque papá falleció. No son momentos donde uno diga, oh, quisiera festejar algo. Pero la Biblia, hermanos, la Biblia nos da ejemplos. Mire, si usted es una persona que no se crió con su papá, escuche esta enseñanza. Y si usted es un padre de familia, escuche esta enseñanza, porque la palabra del Señor tiene para cada uno lo que necesitamos. Si usted es esposa, si usted es hijo, usted necesita escuchar esta enseñanza. Hemos leído ya y quisiera entrar ya en contexto. ¿Cuál es el contexto de la historia? Bueno, el contexto de la historia dice, y cuando volvió Jesús, ¿de dónde volvió Jesús? Jesús había hecho una pequeña gira por Gadara. Si ustedes recuerdan, el endemoniado gadareno, un muchacho que tenía demonios dentro, y Jesús había librado a este muchacho de los demonios y estaba retornando de esta situación. La gente lo quería, la gente estaba esperándolo, una multitud ansiosa, gozosa de recibir a Jesús. Ahora, dentro de esta multitud aparece un hombre llamado Jairo. De él es de quien quiero que hablemos esta mañana. ¿Qué podemos aprender de Jairo? ¿De qué nos sirve la vida de Jairo, la historia de Jairo? Bueno, en primer lugar, vamos a ver que Jairo, para nosotros como ejemplo, era un padre con conciencia de familia. Fíjese el versículo 41. Dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Ahí ya me está diciendo muchas cosas. Me está diciendo que Jairo no era como cualquier hombre, sino era un líder prominente de la congregación judía en ese momento, principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir esto? Cuidaba, administraba la sinagoga, era un hombre de confianza. También tenía que tener todo preparado para los servicios de la sinagoga. Eso significa que era un hombre responsable. También él tenía que seleccionar a todos aquellos que participaban en el culto y también a un asistente que cuidaba los rollos sagrados en ese momento, lo que nos indica que era un hombre con autoridad. Era conocido, era respetado, porque las multitudes en este tiempo, como hoy en día, cuando algo no estaba bien, automáticamente gritaban, se manifestaban. No habían redes sociales, lo hacían en vivo y directo. Si este hombre hubiera sido un mal testimonio, tranquilamente la gente hubiera saltado. Lo hizo en otras ocasiones con Zaqueo y con otros. Entonces, este hombre era responsable, tenía autoridad espiritual, tenía un buen testimonio. Él era responsable de que todo funcione bien. Ahora, yo pregunto, ¿habrá algún hombre que en su trabajo responsable, de buen testimonio, líder? ¿Es posible que usted sea dueño de una empresa, trabaje en una corporación, tenga su propio negocio? Usted me va a entender. Jairo era una persona que tenía un liderazgo, pero aquí viene lo interesante. Se acercó a Jesús. Y eso es lo que me llama la atención. Con todo eso que él tenía, con toda esa responsabilidad, lo encontramos buscando al Señor Jesús. Ahora, no por una situación concerniente a su trabajo, sino por una necesidad familiar. Mire, como hombre le digo, nosotros podemos orar, Señor, cuida mi empleo, Señor, que no me bajen el sueldo,
Señor, ayúdame y dame fuerzas para mi trabajo. Pero en este momento, Jairo no está preocupado por su trabajo. Hay algo más importante para Jairo que su trabajo. Y es que él se dio cuenta de algo. Tiene una familia. ¿Cuántos hombres hoy en día no se han dado cuenta, no han tenido conciencia de que todo lo que hacemos, todo lo que trabajamos tiene un objetivo? El Señor nos ha dado a alguien a quien cuidar, una esposa, hijos. Y si no somos conscientes de eso, no importa lo mucho que trabajemos, no va a funcionar. Se necesita gente que sea consciente de que tiene una familia. No sabe lo mucho que nos cuesta, y digo nos cuesta porque no soy el único, de encontrar espacios para compartir con la familia. Mi esposa y yo tratamos de tener un espacio libre en la semana que sea para los dos, salir los dos, caminar los dos, salir a comer juntos. ¿Por qué? Hay una conciencia, tiene que haber una conciencia. Muchos hoy en día no son conscientes de las enfermedades a las que están expuestas sus hijos, ni su esposa. Yo sé que uno llega cansado, porque yo también llego cansado. Pero eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros como varones. No solamente el hecho de que trabajemos, sino tenemos una tremenda responsabilidad. Cantares, capítulo 1, versículo 6, es un versículo muy interesante y tal vez encaja en esto. Dice: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Fíjese esto. Me enfoqué tanto en mi trabajo, generar recursos para que no le falte nada a mi familia, que descuidé a mi familia. Yo he escuchado el testimonio de muchos hombres: pastor, trabajo, de verdad me saco la mugre por mi familia. Estoy en un proceso de divorcio. ¿Qué descuidaste? Algo descuidaste. Dice Cantares 1:6: me puse a cuidar otras viñas y la mía no cuidé. Una verdad en cuanto a los hombres es que tendemos a aislarnos. Usted no va a encontrar un grupo de hombres juntándose para contarse sus penas, sus tristezas. Eso es muy, muy, muy difícil de encontrar. Claro que hay algunos que lo hacen con una botella de tequila en medio, ¿no? Y de esos. Hay aquellos que quieren disfrazar. Hay aquellos que necesitan otro ambiente para poder ser sinceros. Ahora, yo estoy hablando con hombres cristianos, creyentes. ¿Cuándo es el momento en el que podemos abrir nuestro corazón? Es muy complicado, ¿sabe? Es muy complicado. Hace rato conversaba con un hermano y me decía: pastor, necesitamos de un pastor que a veces nos llame y nos diga: hermano, ¿cómo estás? Sí, como varón le estoy hablando, de varón a varón. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ha ido esta semana en el trabajo? Yo veo hombres que tal vez están a punto de explotar. Pero es que tenemos esa tendencia como varones a guardarnos las cosas. Esto no es lo mismo con las mujeres. Las mujeres basta que se encuentren en una sala, en un spa, y empiezan a charlar. Y charlan y charlan. Pero los varones no somos así. Los varones necesitamos aprender a expresar lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Con quién lo hacemos? Ahora yo digo, sí, mi esposa tiene que ser un refugio mío. Pero ahora le hablo de varones entre varones. ¿Tenemos un espacio para poder conversar? ¿Tenemos alguien con quien conversar? Necesitamos aprender a hacerlo. ¿Qué nos impide hacerlo? Muchas veces es una cuestión de temperamento. En el momento que un varón se casa, su mentalidad cambia. No es que su carácter cambia, no, eso se va a acrecentar solamente. La mentalidad cambia. Eres padre de familia, eres responsable. Entonces, ¿qué? Tu chip dice: tienes que trabajar, no tienes que hacer faltar. Ese es el chip. Ahora, recuerda una cosa: por el temperamento que un hombre tenga, tal vez no le guste mucho hablar de sus problemas, o tal vez por el ego. ¿Usted sabía que uno de los problemas que tenemos los hombres son el ego? No dejamos que nadie se meta en nuestros asuntos y lo queremos manejar.
Y de verdad se lo digo, muchos hombres caemos en ese error. Queremos manejarlo todo nosotros. ¿Y cuál es la queja de las esposas? ¿Por qué no nos cuentas lo que está pasando? Conciencia. A veces se escapa totalmente de nuestras manos, de nuestros esfuerzos, de nuestras posibilidades. Jairo era un hombre que tenía mucha responsabilidad. Tal vez usted me va a entender, pero no perdió la conciencia de que tenía una familia. En segundo lugar, Jairo era un padre que sabía dónde ir en momentos de crisis. Veamos el versículo 41, ¿qué dice? Y postrándose a los pies de Jesús, mire esto, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Note algo, Jairo no envió a su esposa. Usted ha visto de esos papás que si el chico está mal en el colegio, ¿a quién mandan? Anda, habla con la directora, se está portando mal. ¿No? Bueno, se lo digo porque trabajo en la parte educativa muchos años. El 80% de las personas que vienen a visitar por cuestiones de estudios son las mamás. Pocas veces los papás. En este caso usted se va a dar cuenta, Jairo no envió a su esposa. Anda a buscar a Jesús, necesitamos que nos ayude. No envió a uno de sus ayudantes. Ni tampoco consideró enviar a uno de sus familiares. ¿Usted sabía que una forma de desligarse de tus responsabilidades paternas es encargárselas o delegárselas a la mamá, a la tía, al abuelito? Eso es algo, no sé, que está en nuestra cultura. Si el niño se está portando mal, hay que corregirlo, se está portando mal, y lo delegas a tu esposa. Y si el niño se sigue portando mal, le voy a decir a tu abuelito que no te... O sea, toda la responsabilidad, todo lo que tú tienes que hacer como papá, no se lo puedes delegar ni al abuelito, ni a la abuelita, ni a la tía, ni al tío. No, esa es tu responsabilidad. Yo sé que hay muchos papás que a veces le han delegado la educación de sus hijos hasta el celular. No, el celular se ha vuelto... podríamos hablar horas acerca de eso. Pero aquí está Jairo. Jairo no envió a nadie a buscar a Jesús. Él fue personalmente. Ahora, ¿cómo fue? Y esta es una actitud que como varones tenemos que aprender. Mire, Jairo supo ir a la fuente correcta. ¿Cuál era la fuente correcta? Jesús. Él no fue un psicólogo, no fue un terapeuta. No. Él fue a buscar a Jesús. ¿Sabe qué hacen los hombres, especialmente los que no son cristianos? Cuando tienen un problema, buscan una solución. Pero la buscan a veces en el bar, en el karaoke, saliendo con sus amigos, desligándose de la responsabilidad. Prefiero jugar fútbol, salirme de viaje, tengo reuniones. No, aquí hay una responsabilidad muy grande y Jairo era consciente de eso. Fue a buscar a la fuente indicada. La fuente indicada era Jesús. Segunda actitud, supo ir de la manera correcta. ¿Cuál era la manera correcta? Mira, Jesús, yo soy Jairo, soy principal de la sinagoga y yo necesito que tú hagas un espacio en tu agenda porque tú no sabes con quién estás hablando. No, fíjese, se postró de rodillas. Todo su ego, todo su estatus, cualquiera que tengas, empresario, gerente, lo que quieras, delante de Dios no vale. Porque delante de Jesús, tu única actitud debería ser postrarte. Se postró. No le contó quién era, se postró, no le dijo sus títulos, se postró. Y la tercera actitud, fíjese, pidió de la manera correcta. ¿Cuál fue la manera correcta? Le rogó. Le rogó. No le está diciendo, oye, tú me tienes que bendecir. No le está diciendo, yo hago cosas para ti, tú tienes que hacer esto por mí. Esto no es un chantaje espiritual. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy en día hay mucha gente que chantajea espiritualmente? Dios me tiene que bendecir porque para eso pacté, para eso yo di dinero. Ay, no sabe cuán equivocados están. La actitud correcta es como la de este hombre. Busca a Jesús, póstrate a Él y ruégale. Ruégale. Y no te hace menos hombre arrodillarte. Y no te hace menos hombre rogar. No te hace menos hombre clamar. Pudo ir a otras partes, sí. Pudo buscar a otra gente porque su condición económica, su estatus social se lo permitía.
Pero recuerde, hay cosas, escúcheme bien, hay cosas ni que con tu dinero ni con tu posición vas a poder arreglar. Y el único que puede hacerlo es Jesucristo. Pero debes ir con la actitud correcta, debes hablar de la manera correcta. Se postró, le rogó. En tercer lugar, Jairo era un padre que llevó a Jesús a su casa. Fíjese el versículo 42. Dice el 41 que le rogaba que entrase a su casa. ¿Por qué? Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Jairo tenía algo muy claro. Tenía que llevar a Jesús a su casa. Tenía que llevarlo. Ahora, utilizando esto como ejemplo, nosotros llevamos a nuestra casa cosas. Nosotros podemos llevar estrés a nuestra casa. ¿Usted sabía? Todo el estrés de nuestro trabajo muchas veces lo llevamos a casa. Y se siente el ambiente. Te fue mal en el trabajo, te fue mal en la oficina y llegas con esa energía a tu casa. De pocos amigos, estás molesto y lo peor, no les cuentas de lo que estás molesto. ¿Se acuerdan lo que les dije? Es muy poco probable que un papá llegue y les diga, les cuento que me fue mal, me están haciendo un recorte económico. No vas a escuchar a un hombre muchas veces decir esto. Se lo guarda, pero llega con eso a su casa. ¿Qué estás llevando a tu casa? Qué buena pregunta, ¿no? Hay papás que llevan dinero. Hola, mi amor, aquí tienes. Papi, aquí tienes. Papi, toma. Porque parece que el papá se volvió un cajero automático en algunos casos. Hay muchos chicos que se acercan con una sonrisa, papi, lindo, ¿qué me vas a pedir? ¿O no? Sucede. Muchos papás llevan diversión a su casa. Te compré un PlayStation, te compré un Xbox, te compré un nuevo celular. Pero muchos papás también llevan vicios a casa. No sabe cuántas veces he escuchado jóvenes que me dicen, yo no entiendo por qué mi papá me dice que debo ser una buena persona si él se la pasa fumando, pero no quiere que yo fume. No quiere que hable mal, pero cuando él se enoja dice palabrotas. ¿Cuál es la coherencia? ¿Qué estás llevando a tu casa? ¿Violencia? En sociología, hace muchos años hicimos un trabajo en la universidad que hablaba acerca de qué es lo que llevan, por qué el incremento de violencia intrafamiliar. Y uno de los datos interesantes, especialmente en las personas que conducen movilidad, por ejemplo, taxistas, choferes, es que la carga de estrés que ellos tienen es tan grande, bocinazos, se te atraviesan, la gente te trata mal, el calor, todo es estar todo el día con gente, que se desahogan con sus familiares. Todo lo que no le puede gritar a la gente, porque está haciendo un servicio público, se lo grita a su esposa, a sus hijos. Llevan violencia a su casa. Muchos llevan infidelidad. Escúcheme bien esto. Si un hombre es infiel a su esposa, está llevando infidelidad a su hogar. Y esto no es para nada un tema secundario o que hay que pasar de largo. ¿Qué estás llevando a tu casa? Maltrato, infidelidad, violencia, vicios. Mire, en Segunda de Reyes 4:39, un pasaje que me llama la atención, dice, es como aquel hombre que salió a buscar comida para los hijos de los profetas y halló en el monte hierbas y las confundió con algo comestible. Y luego de cocinarla, gritaron al profeta, hay muerte en esa olla. Lo que estás trayéndonos no es bueno. Ahora yo tengo esta pregunta. Tú como padre de familia, ¿qué estás llevando a tu hogar? ¿Sabes qué llevó Jairo? Llevó a Jesús. Él no tenía nada que pudiera arreglar la situación en la que estaba más que Jesucristo mismo. Él lo llevó. En cuarto lugar, Jairo era un padre que tenía fe, a pesar de los obstáculos, porque la historia es interesante.
Del versículo 43 al 50, leamos un momento del 43 al 50. ¿Qué dice? En el camino, mientras Jairo llevaba a Jesús a su casa, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús le dijo: ¿quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante se había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El 49. Estando hablando aún, cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga de Jairo a decirle: tu hijo ha muerto, no molestes más al maestro. Ahora, si se dan cuenta, la escena es interesante porque Jairo quiere llevar a Jesús a su casa. Y en el camino ocurre una escena intermedia de la cual no voy a hablar ahora, pero me llama la atención que mientras la mujer se acerca a Jesús y le toca el manto y Jesús se da la vuelta y hay todo el forcejeo, ¿dónde está Jairo? Jairo está parado mirando, esperando que Jesús termine esa charla con la mujer. Y créame, no fue cortita. ¿Por qué? ¿Cómo Lucas, el autor del libro, sabía que la mujer hacía 12 años que estaba con esta enfermedad? ¿Cómo Lucas sabía que había ido a un montón de médicos y que nadie la había podido curar? La única explicación que tenemos para eso es que la charla que tuvieron con Jesús fue más larga de lo que tenemos en el relato. Lo compartió. Pero ahí no es que no sea importante esta escena, pero me preocupa Jairo. Jairo está diciendo: Señor, por favor, te ruego, ven a mi casa, necesito que vengas. Y empieza toda la escena con la mujer. Y Jairo tiene que estar ahí parando diciendo: Señor, por favor, yo necesito que vengas. Jairo tuvo obstáculos. ¿Cuál fue su primer obstáculo? La multitud. No dejaban avanzar a Jesús, lo apretaban, lo oprimían. Vino la mujer, tocó el manto, Jesús se dio la vuelta, charló con la mujer. O sea, se perdió un montón de tiempo. Y por si acaso, la vida de su hija corría peligro. La vida de su hija corría peligro. ¿Qué papá quiere perder el tiempo cuando la vida está en juego? Ninguno. ¿Sabe que uno de los pocos recuerdos que yo tengo de mi infancia, que son bien claros de parte de mi papá? Yo debía tener 4 a 6 años, estaba lloviendo. Mi papá tenía una pequeña sábana que mi mamá le había hecho unos bordes, todo eso, para poner ahí los periódicos, porque mi papá vendía periódicos. Y me acuerdo que yo estaba muy enfermo, según lo que me contaba mi mamá, tenía mucha fiebre, estaba lloviendo y mi papá me puso en esa sábana, me envolvió, me cargó en sus hombros y salió a buscar un hospital. Le estoy hablando del año 1986, 87. Eran tiempos difíciles en Bolivia como los que hay ahora. No había hospitales, no había quien nos atienda. Y bajo la lluvia mi papá me cargaba, buscando quién me pueda atender. Un hombre no vidente cargando a un muchacho bajo la lluvia. No hay obstáculos. Escúcheme bien, no hay obstáculos. Cuando un papá ve a su hijo, yo he escuchado papás que me decían: Pedro, me desesperé, es la primera vez que mi hijo tiene fiebre, no sabía qué hacer, y no sabía qué darle, dónde llevarlo, y no sabía si el doctor era bueno, y todos los que son papás primerizos van a entender esto. Tal vez buscamos otra segunda opinión, no, tal vez ni siquiera sé si el doctor es bueno. Tantas cosas que pasan en la mente de un padre. Y ahí está Jairo, esperando pacientemente que Jesús se desocupe. Jesús estaba ocupado. Primer obstáculo, la multitud. Segundo obstáculo, la familia. Escuche lo que dice el pasaje. Uno de la familia del principal, o sea, uno de sus familiares, uno de los de la familia de Jairo, vino y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes al maestro.
Mire, no se lo dedico a nadie. Creo que una de las peores noticias que un papá puede recibir es esta: tu hija murió. Ya no intentes nada. ¿Se acabó? No, pero ahí está Jairo. Jairo está decidido. Que tu propia familia, ¿sabe qué? Yo me pongo en los zapatos de Jairo y digo, qué difícil. Qué difícil que en vez de que tú recibas ánimo, alguien te diga, no, ya no lo intentes. ¿Se acuerda de la esposa de Job? Algo así parecido. ¿Todavía confías en Dios? Sí, Dios nos dejó hace rato. Necesitamos hombres como Jairo. Porque después de esa escena, él no se detuvo. Alguien le dijo, no molestes a Jesús, tu hija murió, no hay nada más que hacer. Pero contra todo, Jairo llevó a Jesús a su casa. Mire, cualquier otro papá, y muchos lo han hecho, ya no hay nada que hacer. Perdí mi trabajo, ya no hay nada que hacer, mejor me divorcio, mejor dejo a mis hijos. Falta fe. ¿Cuántos hombres han perdido su trabajo? Y cuando pierdes tu trabajo, una de las peores cosas que puedes hacer es decir, bueno, ya no hay nada, ya no sirvo, no puedo mantener a mi familia, ¿sabes qué? Mejor búscate otro hombre. No puedes pensar así, no debes pensar así, porque te estás olvidando que nosotros como creyentes tenemos algo que nos caracteriza. Tenemos un Dios que nos sostiene, que Él ha prometido que nada te va a faltar. Pero hay momentos de prueba. Y a veces la prueba va a venir de parte de tu familia. Escúchame bien, varón, tú que me estás escuchando. A veces la prueba va a venir de parte de tu familia. Un desánimo puede venir. Pero Jairo llevó a Jesús a su casa. Lo llevó contra todo, contra viento y marea. O sea, ya no había nada que hacer, la niña estaba muerta, pero Jairo llevó a Jesús aún así a su casa. La escena se acorta un poco. Jesús no deja que entre nadie más que los papás, papá y mamá de la niña, y 3 discípulos que eran muy allegados a él. ¿Y qué sucedió? Versículo 54. Esta es la recompensa de ser un padre como Jairo. Mire, versículos 54 al 56. Mas él, Jesús, agarró a la niña, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y a sus padres, que estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sucedido. Marcos capítulo 5 versículo 41 nos dice qué palabras utilizó Jesús. Jesús dijo, Talita cumi, niña, levántate. Y la niña se levantó. ¿Cuál es la recompensa? La recompensa de un padre es ver a su familia en las manos de Jesús. Escúcheme bien esto. Si tú como papá estás pensando que el logro más grande que tú puedas tener es ver a tu hijo profesional con su cartón y que diga gracias papá, gracias a tu esfuerzo, gracias a tu... estás equivocando el camino. Si tú estás pensando que tu logro más grande es tener una esposa hermosa, bien arreglada, bien vestida y que no le falte nada y llevarla de vacaciones a Cancún, estás equivocando el camino. Porque la recompensa más grande que puede tener un hombre es que su familia esté en las manos del Todopoderoso. Eso es lo que tú tienes que buscar, anhelar con todo tu corazón. Que un día tu hijo, que salga profesional o que se dedique a algo, diga, doy gracias a Dios, porque en esa frase te está incluyendo a ti. Tú que oraste con Él, que caminaste con Él, que lloraste con Él, que sufriste con Él, que avanzaste con Él en los caminos del Señor. Que tus hijos den a gloria a Dios un día. La salvación de tus seres queridos debería ser una prioridad para ti. Tu prioridad debería ser que tus hijos conozcan a Jesús, que tu esposa se acerque al Señor
Esa es tu prioridad. Pastor, yo pensé que mi prioridad era trabajar. Sí. Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar. No, te estoy diciendo que no te desenfoques de aquello que el Señor te ha dado. ¿Quién te ha dado el trabajo? Dios. ¿Qué te está pidiendo Dios? Te está pidiendo que seas el ejemplo para tu familia. Ese hombre, Jairo, lo tenía tan claro. Mire, ¿se ha dado cuenta que la escena no menciona a la esposa de Jairo? No estoy diciendo que en el Día de la Madre ya vamos a hablar de ella. Pero es interesante la historia de la mujer. Es paralela. ¿Por qué? Porque lo único que yo puedo imaginar de la mujer de Jairo es que estaba deshecha completamente, llorando sobre su hija muerta. ¿Qué hizo Jairo? Llevó a Jesús. Porque cuando tú veas a tu esposa frustrada, cuando tú veas a tus hijos que se están desviando, cuando no sepas a quién acudir, busca a Jesús, lleva a Jesús a tu casa. No es algo que tú tengas que anunciar en el periódico, no se pone en el Facebook, no se pone en Instagram, no se saca una selfie de esto. Esto es algo privado. Esto es algo por lo cual tal vez nadie te aplauda, pero es lo que debes hacer. Tienes que llevar a Jesús a tu casa. ¿Se ha dado cuenta que Jesús dijo, no le cuenten a nadie? No le cuenten a nadie lo que ha pasado aquí. ¿Pero por qué? Publiquémoslo. No es necesario. Esto es algo que pasa en las 4 paredes de tu hogar. Tú vas a volver hoy día a tu casa y seguramente van a compartir como familia. Tal vez ayer lo hiciste, tal vez comiste una salteña, algo mejor, no sé, tal vez tuviste un tiempo hermoso. Hay cosas que no se publican en las redes sociales, que se quedan grabadas aquí, en el corazón. Es ahí donde tienen que estar. Para terminar, creo que el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo muy complicado. La situación de la pandemia, el crecimiento desmesurado de la tecnología, de las redes sociales. Los jóvenes en este tiempo están atravesando muchos peligros, muchos riesgos. Las mujeres están siendo influenciadas por corrientes filosóficas muy fuertes de empoderamiento, que empodero acá, empodero. Por si acaso, nadie en la Biblia puede ser empoderado más que nuestro Señor. ¿Ok? Se lo dejo claro ahorita, porque luego hay gente que me dice, pero el empoderamiento de la mujer, ¿dónde? ¿Dónde en toda la Biblia usted me va a mostrar empoderamiento de la mujer del varón? El único que recibe toda la gloria, toda la honra, todo el poder es el Señor, nadie más. Pero tenemos hoy en día corrientes. Hay mujeres que viven afectadas por esto, hay jóvenes que viven rebeldes. Se necesita padres como Jairo que lleven a Jesús al centro de su hogar. Se necesita padres que tengan fe, que no descansen hasta haber hecho todo lo necesario para que su familia encuentre salvación. ¿Se acuerdan de Hechos 16:31? ¿Qué debo hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No será fácil. ¿Habrá desánimo? Sí. ¿Habrá obstáculos? Sí. Se necesitan esposas que amen a su esposo, que lo animen. Se necesitan hijos que respeten, que obedezcan y que no le pongan una cara fea, que no le respondan de mala manera. Se necesita hombres que frente a cualquier obstáculo lleven a Jesús a su casa. A eso hemos sido llamados. Creo que por eso es un gran privilegio ser llamado papá. Inclina su rostro, vamos a orar un momento. Si usted ha escuchado esta mañana la palabra del Señor, allá a través de las redes sociales o acá presencialmente, yo le invito a que reflexionemos un momento a solas, pensando en esos hombres valientes que el Señor ha puesto como cabeza de hogar.
¿qué hago yo como esposa para animar a mi esposo? Buena pregunta. ¿Qué hago yo como hijo para honrar a mi papá? Buena pregunta. Y si usted es un hombre que esta mañana escuchó la palabra del Señor, en el lugar donde usted esté, pregúntese, ¿qué estoy llevando a mi hogar? Jairo llevó a Jesús, porque no hay nadie mejor que Jesús para restaurar tu familia. Nadie mejor que Jesús para restaurar a tu esposa. Nadie mejor que Jesús para restaurar a tus hijos y devolverte a ti el lugar que la sociedad o los pecados o tu pasado te ha quitado. Porque Jesús es el único que puede limpiar tus pecados, restaurar tu presente y darte eternidad. Pero es necesario, como Jairo, que tú creas en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y esta es una invitación, porque si tú eres un padre de familia y tú me dices, yo soy responsable, trabajo y todo lo que tú quieras decirme como argumento está bien, pero si tú no tienes a Jesucristo en tu vida, no va a funcionar. Entrega tu vida a Cristo si es que no lo has hecho aún. Señor, esta mañana nos acercamos delante de ti. Oramos por los padres de familia de nuestra iglesia, por aquellos papás, Señor, que escucharán, verán esta transmisión. Señor, en el lugar donde estén, en la dificultad en la que se encuentren, en la situación que les toque vivir, Señor, que tengan la valentía de acercarse a ti, como Jairo de doblar rodillas, como Jairo de rogarte a ti, buscarte a ti y entregarte su vida. Señor, oramos por aquellos varones, cabezas de hogar, a quienes tú les has dado una tremenda responsabilidad. Cuidar de una esposa, criar unos hijos, no es tarea sencilla. Es por eso que necesitamos de ti. Bendice a cada varón, cada papá, Señor. Dale fuerza. Que su familia sea un lugar de ánimo, de consuelo, no de crítica y de frustración. Ayúdanos a nosotros que somos hijos a honrar, a aquellas que son esposas a amar, respetar a su esposo. Señor, oramos porque es tan necesaria la figura paterna hoy en día en una sociedad que lo relega cada vez más. Bendice a cada hombre, Señor, cada joven que un día anhela ser un buen papá, anhela casarse. Señor, bendícelos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe qué? Si usted puede hacerlo, y tenemos aquí muchos papás, démosle un fuerte aplauso a aquellos varones esforzados y valientes de nuestra iglesia. Que el Señor les bendiga.